Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Telesur? Sean bienvenidos a su espacio 7 preguntas con este servidor, Ernesto Villegas. Hoy tenemos como invitado a Diosdado Cabello Rondón. Él es diputado venezolano, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Buenas noches, man. Le damos la más cordial bienvenida. ¿Tú? Muy bien, bienvenido, Diosdado. Gracias. Bueno, este programa tiene una dinámica particular. De estas 10 preguntas previamente redactadas por este servidor, usted debe escoger 6. De las 4 restantes, nuestra audiencia escoge a través de las redes sociales y el portal telesurtv.net la 7ª pregunta mediante su votación. Así que, de entrada, Diosdado. ¿Cojo de una vez? Del 1 al 10, 6 preguntas. 1, 3, 5. 1, 3, 5, 7, 7, 9. 9, La 2, pues. la 2. Perfecto. Entonces, de la 4, la 6 y la 8, nuestras usuarias y usuarios escogen la 7ª pregunta. Van a ser colocadas de inmediato en nuestra página web. Nosotros vamos a una pausa y venimos enseguida con nuestro invitado de hoy, Diosdado Cabello Rondón. Bueno, ahora sí damos la bienvenida a Diosdado Cabello Rondón. Una prueba de que este programa tiene un componente azaroso, indiscutible, es que quizá las mejores preguntas quedaron por fuera para que las escojan nuestras usuarias y usuarios. Vamos a tratar de hacer breves las respuestas para que nos dé tiempo de hacer 7 preguntas o más. ¿Te parece? Las que alcancen. Vamos de entrada. Pregunta número 1 para Diosdado Cabello. ¿Usted se hizo revolucionario antes o después de conocer al comandante Chávez? Bueno, antes de conocer al comandante Chávez, yo vivía en mi pueblo nacido, Estado Monagas, pues, una tierra muy revolucionaria. El Furrial. Sí, el Furrial, pero recuerda que en las montañas del Turimiquire hacían vida militar, grupos insurgentes venezolanos que decidieron tomar las montañas por la lucha armada debido a la represión que había en los gobiernos de la Cuarta República. Yo milité estando en 5º año de bachillerato, 4º, 5º año de bachillerato, en una célula de lo que era Bandera Roja antes, que eran los CLER, y luego en los CLP. De manera que cuando llegamos a la Academia Militar de Venezuela, ya teníamos el germen revolucionario antes, con todas las deficiencias que tenía el grupo Bandera Roja, que terminó siendo infiltrado por los organismos de inteligencia de Estados Unidos y de Venezuela, tanto que ahorita son parte, sus dirigentes, aquellos viejos dirigentes, son parte de la derecha venezolana. ¿Pero usted entró en la Academia Militar por decisión propia o fue una decisión del partido Bandera Roja? Fue una decisión propia, sin embargo ellos luego quisieron hacer eso como que era una decisión del partido. Dijeron que tenían un infiltrado dentro de las filas de la Fuerza Armada que ellos habían incluido, mi persona, lo dijo Puerta Ponte, que es uno de los jefes de ahí. Eso no es verdad, yo entré a la Academia Militar más por situaciones de índole económico para poder estudiar. Estamos 5 hermanos estudiando en la universidad y no era fácil. La Academia Militar se presentaba como una opción para estudiar y que no hubiese la carga sobre la familia, la carga económica sobre la familia. ¿Y cómo conoció a Chávez? A Chávez lo conocí en un campo de béisbol en la Academia Militar en el año 85. Yo jugaba béisbol para la Academia Militar y el comandante Chávez, bueno, ese era su amor entre los deportes del béisbol. Y llegó él a la Academia Militar y era el jefe, el encargado del equipo de béisbol, y ahí nos conocimos. ¿Fue su alumno? Sí, claro, nos dio clase también. Además de jugar béisbol, los oficiales que están en la Academia Militar como oficiales de planta dan clases de distintas materias a los cadetes. ¿Qué clase recuerda de Chávez? Comunicaciones nos dio, porque él era de comunicaciones antes. Antes de ser de blindados, era de comunicaciones. Y el comandante Chávez nunca perdió su amor por las comunicaciones. Comando, él decía comando, control y comunicaciones, siempre. Que fue precisamente lo que le falló el 4 de febrero. El 4 de febrero, correcto. Fallaron las comunicaciones. Claro, en ese momento pusieron en práctica dispositivos de guerra electrónica, que era muy fácil de intervenir los equipos que teníamos en ese momento, y fueron, más que intervenidos, fueron obstaculizadas las comunicaciones, se les metió ruido y no pudimos comunicarnos. Y en ese tiempo no había la facilidad del teléfono
celular, apenas estaban apareciendo los primeros teléfonos, aquellos que eran unos bloques enormes. Mucho menos el Twitter y las redes digitales. Siguiente pregunta, de las escogidas por Diosdado Cabello Rondón. ¿Está preparado el PSV para hacer política fuera del ejercicio del gobierno? Nosotros, el Partido Socialista Unido de Venezuela, cuando se crea, ahora va a cumplir 10 años en diciembre, eso fue creado el 15 de diciembre del año 2006, luego el presidente ganó las elecciones presidenciales. Bueno, hizo el llamado el 15 de diciembre, luego hubo el proceso interno, pero uno pudiera tomar ese día como la creación. Ha estado en el gobierno y el presidente Chávez, recuerdo muy claro que en esa locución hablaba que se estaba creando un partido desde el gobierno, ya con una revolución en el gobierno. No hemos tenido la oportunidad de ser oposición a un gobierno. Sin embargo, en este momento estamos siendo oposición en la Asamblea Nacional a una parte de los poderes en Venezuela. Estamos siendo oposición en algunos estados. Creo que el pueblo venezolano, después de haber pasado todas estas cosas que hemos vivido, el Partido Socialista Unido de Venezuela está preparado para cualquier circunstancia. Sobre todo en circunstancias que nosotros hemos convocado desde el primer momento. Cuando se crea el Partido Socialista Unido de Venezuela es por el afán primario de participar en democracia en elecciones. Esa es la razón principal de crear un partido. No era un partido para irnos a la lucha armada, sino para participar en elecciones. Y en elecciones es sabido que se gana y se pierde. Solo desconocen elecciones, resultados electorales, quienes en verdad no tienen un espíritu democrático. Es que nosotros desde el PSUV estamos preparados hoy, estuvimos en una buena reunión, tú estuviste cubriendo esta actividad. Hay una buena reunión donde el Partido Socialista Unido de Venezuela da un avance con una nueva estructura, con una nueva organización dentro de lo que está establecido en los reglamentos, pero además con nuevas funciones y nuevas tareas. ¿Cuáles son esas nuevas funciones y tareas? Bueno, una de las cosas es trabajar más cercano con el gobierno. Hemos pensado en una gran fortaleza que tiene como bases fundamentales pueblo, gobierno, partido. Un trípode bien fortalecido, donde en el pueblo sabemos nosotros perfectamente que hay una fortaleza de aquellos excluidos de toda la vida, pero necesitamos un partido que sea capaz de llegarle a toda esa gente. Es el Partido Socialista Unido de Venezuela el partido más grande de Venezuela, eso lo conocemos, lo sabe toda Venezuela. El gobierno necesita el apoyo de un partido que esté en la calle, que sepa interpretar lo que está ocurriendo en la calle. Claro, el Partido Socialista Unido de Venezuela es el más grande individualmente considerado, sí, pero la MUD actúa como mayoría, se atribuye el haber, digamos, obtenido la mayor votación, la Mesa de la Unidad Democrática como alianza partidista. Claro, es una alianza que puede interpretarse de esa manera, pero verdaderamente un partido necesita organicidad y ahí no hay orden, ahí no hay absolutamente nada que se parezca a un partido, al contrario, lo que es intereses y prevalecen los grupos, ¿no? Tú ves que apenas terminó las elecciones parlamentarias, cada uno de ellos salieron diciendo yo tengo más diputados que tú, en un afán de figurar. Eso no ocurre en el Partido Socialista Unido de Venezuela, no ocurre en el Gran Polo Patriótico. Tenemos 56 diputados, son 56 diputados del Gran Polo Patriótico. Ahí están unos compañeros del Partido Comunista incorporados activamente. Siguiente pregunta. Adelante. Diosdado Cabello. ¿Qué tan lejos y qué tan cerca estamos en Venezuela de un golpe de Estado? Buena pregunta para los amigos que nos escuchan en buena parte de América, ¿no? Telesur con su señal ha llegado a sitios que no se imaginaba antes que podía llegar una señal desde Venezuela. Un golpe de Estado. Tenemos la experiencia vivida nosotros del año 2002. Yo creo que nosotros hemos anunciado y lo sostenemos de esa manera que en Venezuela hay un golpe de Estado continuado, en plena ejecución. Un golpe de Estado que se manifiesta una guerra económica sobre nuestro pueblo, con una guerra psicológica de campaña, de propaganda, donde se hace ver lo que es bueno, se da a entender que es malo, donde se ha destacado una forma de llevar a nuestra gente al límite, para que nuestra gente salga a protestar. No estamos hablando del golpe de Estado tradicional. Golpes de Estado hemos vivido en otros sitios que no son golpes de Estado tradicionales y logran el objetivo de sacar a un gobierno. Difícilmente ellos puedan, por la vía de la Fuerza Armada, tener la fortaleza para dar un golpe de Estado tradicional, que se levantaron un grupo de militares con un partido determinado para dar un golpe de Estado. Pero la idea de sacar al presidente Maduro por vías no constitucionales la están practicando y llevando a ejecución
desde que el presidente Maduro recibió la presidencia. Ahora, ¿es posible sacar al presidente de la República mediante un golpe de Estado sin militares? Bueno, recuerda que son modalidades distintas. Brasil sacaron a la presidenta de la República. Paraguay sacaron al presidente de la República. Honduras sacaron al presidente de la República. Y antes lo habían hecho en varios países, en Bolivia, cuando gobernaba aquel señor Sánchez de Lozada, y lo hicieron en Ecuador antes también. Logran sacar a cualquier presidente que por alguna circunstancia no sienta el afecto que algunos quisieran que sintiera en el imperio norteamericano en este caso. Ahora, nosotros, ¿qué creemos? Aquí hay una elección del año 2002 y por eso el temor de la derecha de ir a un salto al vacío. En el año 2002 el pueblo reaccionó de una manera extraordinaria. Salió acompañado de la Fuerza Armada a exigir que regresara su presidente en defensa de la Constitución, que es una de las cosas que nosotros hemos planteado como norma fundamental. Dentro de la Constitución, todo. Fuera de la Constitución, nada. Esa misma derecha que hoy intenta son las mismas caras, los mismos rostros, las mismas intenciones, los mismos partidos, con los nuevos partidos que han surgido, pero también los mismos medios de comunicación, los mismos grupos empresariales internos de gran poder económico. Se pararon también en el 2002, paro de fe de cámara, y ahora lo están haciendo, pero bajo la excusa que el gobierno no le está entregando divisas, que no le está entregando dólares. Pero es la misma trama, buscar la salida del presidente Nicolás Maduro por cualquier vía no constitucional. Ahora, ¿han aprendido de sus errores respecto del 2002? Bueno, ¿sí o no? Es que es difícil aprender cuando tú tienes a alguien que te apoya de la manera como lo apoyan a la oposición venezolana. Lo que ha ocurrido en Venezuela, en otros países del mundo no tendría ninguna explicación. En otros países del mundo, si alguien llama, cualquier país de estos que nos ataca a nosotros constantemente, alguien llama a sacar a un gobierno y en ese llamado hay 43 muertos, te aseguro que esa persona, por ejemplo en Estados Unidos, estaría muy cerca de que le fuera dictada la cadena perpetua. En otros países donde hubiese pena de muerte en ese sitio, seguramente estarían en esa vía. Pero en Venezuela es un señor que, bueno, de las clases pudientes en el país, que está utilizando métodos aprobados por ellos para salir de un gobierno. Y tratan de ver que las víctimas, los familiares de las 43 víctimas, son los victimarios y que el pobre es el que está detenido, no los muertos. Eso por el lado de la tesis del golpe de Estado, convencional o no, de derecha, antichavista. ¿Y el autogolpe? ¿Qué tan cerca y qué tan lejos estamos? No, eso no está planteado. Aquí un gobierno, el presidente no tiene ninguna necesidad, el gobierno no tiene ninguna necesidad de hacer eso porque nosotros tenemos un gobierno constituido con una fuerza armada que respeta la Constitución. Ahí no hay ninguna necesidad de eso. Ahora, tú sabes que la Asamblea Nacional en Venezuela, y esto es bueno que lo sepa el mundo, la Asamblea Nacional en Venezuela creyó que llegar a la Asamblea Nacional era tener el poder, era que iban a gobernar el país. En ninguna parte del mundo es así, en un régimen, menos un régimen como el nuestro que es presidencialista, donde gobiernan los órganos legislativos, otra cosa, pero aquí en Venezuela no es ni será así nunca. Entonces ellos vendieron a su gente que al llegar a la Asamblea Nacional ellos iban a gobernar, y no es verdad. Desde la Asamblea Nacional no se gobierna, y la prueba está allí, y han hecho un gran esfuerzo por contraponerse al resto de los poderes. Cada quien actúa, los poderes aquí actúan más allá de lo que diga esa derecha de manera independiente. Desde el Poder Legislativo se legisla y se controla. Ahora, las iniciativas legislativas de la Asamblea han chocado contra la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y el Ejecutivo también dictó un decreto que restringe las facultades para el poder de veto, de censura sobre los ministros. Claro, pero es que, mira, en la Constitución del año 61 era la Asamblea Nacional la que legislaba. Pero en esta Constitución las iniciativas legislativas para temas, por ejemplo, referentes al Poder Judicial, son del Tribunal Supremo de Justicia. Para referentes al Poder Moral, son del Poder Moral. O sea, si es de la Contraloría, que es parte del Poder Moral en Venezuela, la iniciativa legislativa debe salir de allá. Si es del tema electoral, la iniciativa legislativa debe salir del órgano electoral. Así lo establece nuestra Constitución. Lo demás es saltarse la Constitución, como estamos acostumbrados, que la derecha lo ha venido haciendo.
Ahora, ante eso, ¿qué nos queda a nosotros? La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que cualquier controversia sobre esa Constitución la resuelve la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Y ante esa instancia nosotros hemos acudido. Y al final, cuando tú vas, ¿quién debe tener la iniciativa para una ley electoral? No puede el Tribunal Supremo de Justicia decir que cualquiera, 3 diputados, porque la iniciativa la establece la Constitución, que es del órgano electoral, la iniciativa parlamentaria. Para ponérselo de esta manera, ¿algún día habrá alguna ley que apruebe esa asamblea que pase por ese filtro de la Sala Constitucional? Claro, yo creo que va a haber leyes. Por ejemplo, ellos aprobaron una ley, el tema de las pensiones, se estatica las pensiones. Esa es una ley perfectamente viable siempre y cuando hubiese los recursos, que es lo que ha dicho el Tribunal Supremo de Justicia, que cualquier ley que signifique un desembolso de dinero importante, cualquier ley debe, no desembolso de dinero, debe tener la viabilidad financiera. ¿Quién da la viabilidad financiera? ¿Quién controla? ¿Quién administra el Estado? Es el presidente de la República. Eso también está establecido en la Constitución. Entonces no puede hacerse una ley para que el Ejecutivo se entrampe y no pueda cumplir la ley. Por eso hemos acudido, cuando ellos entiendan que se puede hacer una ley sin la trampa, sin la doble intención, yo estoy seguro que no va a haber ningún tipo de problema. Estoy seguro. Siguiente pregunta para Diosdado Cabello. Como usted ve, hay repreguntas entre pregunta y pregunta. Todas las que se pueden. La séptima pregunta la escoge nuestra audiencia a través del Twitter, Facebook y el portal telesurtv.net. Usted ha dicho sobre la oposición venezolana que allí el que respira, aspira. Y usted, que es un ser vivo, también respira. ¿Tiene alguna aspiración? Yo tengo una ventaja, Ernesto. Es bueno que lo sepan los que no lo saben. Ya yo fui presidente, gracias a la oposición venezolana. 5 horas y un cuarto, pero fui presidente. De manera que eso no es lo que me quita el sueño. Gracias a esa oposición que dio un golpe de Estado. No porque yo hubiese querido ser presidente en ese momento. Yo era vicepresidente de Venezuela cuando al presidente Chávez le dieron un golpe de Estado. Pude haber hecho lo que hicieron otros vicepresidentes del mundo, que se prestaron para el golpe de Estado. Yo no. Yo esperé al comandante Chávez, fui presidente 5 horas y cuarto y la primera orden mía está grabada, hay que ir a buscar al comandante Chávez donde esté a esta hora. Y así se cumplió. Creo que fue la única orden que di como presidente, de manera que eso no me quita el sueño, en verdad. Yo desde hace bastante tiempo he practicado la lealtad como una norma en mi vida. Y la lealtad al comandante Chávez es la lealtad al compañero Nicolás Maduro, que el presidente Chávez dijo, voten por Nicolás Maduro. Y así estamos luchando desde el primer día y nos han acusado y nos han puesto a pelear todos los días. Bueno, que el mundo lo sepa. El presidente Nicolás Maduro y mi persona jamás hemos discutido por ningún tema de posiciones irreconciliables, jamás. Eso no ha ocurrido jamás, puede dar fe él y puedo dar fe yo. Algunos, inclusive algunos presidentes, Ernesto, pensaban que eso era verdad, porque esa campaña cala, ¿verdad? Diosdado está peleado con Maduro. Eso no ha ocurrido nunca. Tenemos una relación, primero de amistad y de hermandad y de un compromiso enorme con un hombre que un día, allá en el Palacio, asumió ante el país y ante el mundo lo que estaba ocurriendo, y no por casualidad estaba a un lado Nicolás Maduro, y no por casualidad estaba al otro lado Diosdado Cabello. Eso para mí es, mi vida está ahí, en ese acto. Y cualquier cosa que pase, siempre tengo esa imagen de ese día del compromiso con este país. Perfecto. Siguiente pregunta. Adelante. Para Diosdado Cabello. Ya tenemos resultado de la votación por la séptima, pero vamos a llegar hasta allí. La mayoría abrumadora de los venezolanos quiere que haya disponibilidad plena de alimentos y medicamentos y se acaben las colas y el incremento exagerado de los precios. Pero la MUD, la Mesa de la Unidad Democrática, expresó en un reciente comunicado, no hay solución económica sin cambio político. Estamos atrapados sin salida. ¿Qué dice? Bueno, ese es el entrampe donde se mete la oposición venezolana. Pensemos en un ejercicio. Sale Nicolás Maduro. En una semana se resuelve el problema del abastecimiento. En una semana se resuelve el precio del petróleo. En una semana comienza a llover y se llena el embalse de Guri. En una semana se resuelven todos los problemas de especulación en Venezuela, de la práctica de personas que se llevan los alimentos de contrabando. Se acaba en una semana. Si es así, no hay dudas que la MUC estaba detrás de eso.
Si ellos son capaces de asegurar eso. No hay dudas que si ellos pueden desmontar toda esa estructura en una semana es porque ellos están detrás de eso. Y han hecho de eso una forma de hacer política. No se puede hacer política con demagogia. Lo que está atravesando nuestro país es una situación que es nosotros lo hemos admitido, con una crudeza a veces que a algunos no les gusta que lo digamos, es una situación complicada, una situación con el tema de los alimentos, con el tema de las medicinas, pero no quiere decir que el país está colapsado. Aquí la gente se para todos los días en la mañana a trabajar con una dedicación. El venezolano no anda atrapado en la crisis de esa manera, que no voy a trabajar, me entrego, no. Aquí hay un pueblo que está luchando y un presidente que está haciendo un gran esfuerzo. ¿Y qué es lo que ocurre? Nosotros nos hemos acostumbrado a vivir de la renta petrolera. Y pueden decir lo que quieran, pero mientras nosotros tengamos un petróleo a $40 o a 35, que apenas está ahorita alrededor de ese precio, pero lo tuvimos en 22 y en 21. Eso no lo resuelve nadie de la oposición. Y es demagogia. El que le esté diciendo, la interpretación que ellos hacen es entramparse, que salir de Maduro resuelve el problema de la crisis económica, es una gran mentira. O son ellos los que están creando la crisis económica. Perfecto. Podemos hablar más del tema, pero vamos a darle curso a las preguntas que están. Pero si quieres después podemos volver sobre eso. Claro. Perfecto. Del 1 al 10, ¿qué tan probable es que el gobierno venezolano decida expropiar Empresas Polar y la banca privada? Mira, más allá del tema de la expropiación de Empresas Polar, y es bueno que lo sepa el mundo, y los que nos ven, pues, no puede haber una empresa a la cual el gobierno venezolano, escuchen bien, compañeros del mundo, le ha entregado en los últimos años más de 5.500 millones de dólares para que produzca alimentos en Venezuela, y se le haga una inspección a esas empresas y más del 40% esté cerrada en este momento. Pero mientras tanto, abren sucursales en Colombia, abren sucursales en Estados Unidos, abren sucursales en Nueva Zelanda, abren sucursales en cualquier parte del mundo con la plata que está poniendo Venezuela. Es una responsabilidad que tiene esa empresa con Venezuela, pero esa empresa participó activamente en el golpe de Estado del año 2002. Paró las fábricas e inclusive utilizó los camiones de esa empresa para cerrar vías. Luego que pasó el golpe de Estado del año 2002, andaba ese señor pidiendo las gandolas que habían cerrado la vía frente a la Carlota, gandolas de su empresa. Participó activamente contra las instituciones venezolanas, porque pareciera que les disgusta mucho, en el fondo, en verdad, que aquí haya gobernado un Hugo Chávez, que viene de un pueblo que se llama Sabaneta, o aquí haya gobernado un compañero Nicolás Maduro, que entre sus profesiones fue chofer de autobús, dirigente sindical. Eso parece que les molesta mucho, porque no es de su clase social. Es una forma de racismo absurdo. Ahora, tú le preguntas a esas empresas, tú le preguntas a los banqueros, Ernesto, ¿cómo les ha ido en este gobierno? No hay gobierno en que les haya ido mejor. Pero ¿sabes qué? No tienen el privilegio que tenían en la Cuarta República de levantar el teléfono y llamar al ministro de Interior y Justicia. Voy saliendo, que me preparen al aeropuerto, nadie me molesta. Se le acabaron esos privilegios. No hay forma que lo hagan en este momento. Usted comentó en su programa sobre el hecho de que una revolución, para hacerlo, palabras más, palabras menos, tenía que... Claro, no puede haber. Nosotros estamos en un proceso de construcción de un modelo, el modelo socialista, nuestro socialismo. No hay una verdadera revolución, eso no lo dice Diosdado nada más, donde la banca esté controlada por privados. No hay forma, porque aquí lo hemos visto. ¿Cuánto dinero de los venezolanos se ha ido por la banca? Hay banqueros venezolanos, Ernesto, que tienen bancos afuera, en España, en Panamá, República Dominicana. ¿Con qué plata? Con la plata de Venezuela, con la plata de los venezolanos. Ahora, ¿es una posición suya? ¿O es mi posición, perdón. ¿O es una propuesta que considera el liderazgo de la revolución? Es mi posición y no es nueva. Es una posición que siempre he creído que es así. Perfecto. Diosdado, vamos a conocer cuál fue la pregunta séptima escogida por nuestra audiencia. Veamos. La séptima es la número 8. Fue la escogida por nuestra audiencia. ¿Qué tanto eco tiene al interior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana las posiciones asumidas públicamente por el mayor general en situación de retiro, Rodríguez Torres, y el general también en situación de retiro, Cliver Alcalá Cordones? Bueno, yo en lo personal me fui a la Fuerza Armada, ellos también.
son oficiales retirados. Creo que son posiciones inclusive distintas, ambas, desde mi punto de vista, ¿no? Una posición, tanto la de estos dos compañeros, cada quien tiene su posición. Tú le preguntas inclusive, probablemente no tengan una buena relación entre sí. Entonces, lo que ellos digan es la opinión de un venezolano. Con ascendiente en la Fuerza Armada tengo muchas dudas, pero muchísimas dudas. Esa Fuerza Armada no se deja llevar por que alguien dijo tal o cual cosa. No. Esa Fuerza Armada tiene un criterio propio. Esa Fuerza Armada se ha proclamado abiertamente antiimperialista, esa Fuerza Armada se ha proclamado abiertamente humanista y se ha proclamado profundamente socialista y chavista. Esa Fuerza Armada cambió para siempre. No tiene, en verdad no creo que tenga ningún peso. Yo creo que son declaraciones inclusive para complacer a algunos sectores, no de la Fuerza Armada, sino sectores políticos. El ex candidato presidencial Capriles Radonsky llamó a la Fuerza Armada a escoger entre la Constitución y el presidente Maduro. Capriles tiene unas ocurrencias sencillas. En la Constitución el presidente es parte de un Estado y fue electo. Lo que no está dentro de la Constitución es que saquen un presidente de la República, como él espera, para ver si tiene algún chance de ser presidente de Venezuela. Dentro de la Constitución un poder ejecutivo que lo dirige el presidente Nicolás Maduro y es el comandante en jefe de la Fuerza Armada. Ahora, bien difícil va a ser que algún día Capriles llegue a comandar la Fuerza Armada. Eso es muy difícil. No está en su horizonte, creo yo. Mire, la pregunta 4 que quedó por fuera, yo arbitrariamente la voy a incluir porque tiene que ver con esto. Ya usted ha dicho que este año es imposible un referendo revocatorio, que es la bandera principal del ex candidato Capriles. ¿Estará la Revolución Bolivariana en mejores condiciones en el 2017, el año que viene, para enfrentar un referendo? Bueno, ¿o qué? Pero en verdad, fíjate, puedo hacer... Hace 3 meses, tú lo recuerdas, que en la oposición se debatían entre ellos. No era que se debatía, no, se batían entre ellos. Constituyente, renuncia, abandono del cargo. Enmienda, abandono del cargo, revocatorio. ¿Qué cosas que ahora todos estén de acuerdo con el revocatorio? Alguien le dio la orden. Eso no ocurre por generación espontánea. Alguien le dio la orden. Nosotros hemos planteado que no se hace referéndum revocatorio es porque definitivamente los laxos no lo permiten. Nosotros hemos sacado la cuenta perfectamente y ellos lo saben, que un referéndum revocatorio desde el momento que tú manifiestas la voluntad de querer hacerlo a que se ejecute son 243 días que llevan. La mitad del periodo del compañero presidente Nicolás Maduro era exactamente el día 10 de enero, o sea que el 11 de enero ellos pudieron haber solicitado o manifestado su disposición a hacer un referéndum, no lo hicieron. ¿Por qué esperaron hasta abril, finales de abril? Para crear solo, bueno, generar la confusión y tener el elemento como para crear las condiciones objetivas para que haya desórdenes en la calle y decir, nosotros pedimos el referéndum, pero no nos lo quieren hacer. Ellos saben que no tienen chance de hacerlo. Hasta la misma organización Súmate, que es una organización de todas vistas que ha cumplido, que ha tenido ilegalidades en nuestro país, dijo a través de sus cuentas Twitter que se necesitaban 220 días para activar el referéndum. Sacan la cuenta cuántos son 220 días. Pero en verdad no son 220 días, son 243 días. No han querido ellos activarlo en el 11 de enero para que le diera chance de hacerlo este año, porque en verdad no quieren un referéndum revocatorio. Ellos andan buscando una salida distinta al referéndum revocatorio para justificar una cantidad de cosas que van a hacer después. La oposición ha recibido al expresidente español Rodríguez Zapatero y al expresidente dominicano Leonel Fernández, que junto con el expresidente panameño Martín Torrijos están haciendo una gestión aquí en Venezuela de conciliación. Y ellos han insistido en que aceptan esas gestiones, pero siempre y cuando vayan dirigidas a satisfacer su aspiración de realizar un referéndum revocatorio este año. Esta pregunta tiene que ver con eso, y es ya la última para que nuestro coordinador no le vaya a dar un 5. ¿Tiene algún sentido el diálogo entre el gobierno y la oposición en Venezuela o pierden su tiempo los expresidentes Rodríguez Zapatero, Fernández y Martín Torrijos? Creo que ellos, estos expresidentes que han venido aquí en tono respetuoso, han venido otros a meterse en los asuntos internos de Venezuela.
de manera descarada y a opinar y a favorecer a un sector político, en este caso la oposición. Ellos hicieron un planteamiento al presidente de la República y el presidente les dijo, hable con ellos para ver qué dicen. Inmediatamente ellos condicionaron el diálogo. Es como el condicionamiento del año 2002, que mientras había el diálogo con la OEA, ellos exigían que se fuera el comandante Chávez y montaron Plaza Altamira. Hicieron el paro petrolero y se levantaron los militares y dieron un golpe de Estado. Eso tenemos el recuerdo fresco. En este momento ellos exigen que el diálogo solo se va a ver revocatorio. Entonces no hay diálogo. Si quieren que haya revocatorio, en verdad, cumplan con lo que establece la Constitución. Nuestra Constitución es muy clara, mira. Y además ese reglamento que se está usando, Ernesto, ellos dijeron que se estaba creando ahora, es desde el 2007. Se han hecho 11 referéndums en Venezuela bajo la rectoría de ese reglamento. Y ellos conocen los tiempos y conocen todo lo que deben hacer, pero ahora lo desconocen de manera olímpica, de manera premeditada, solo para generar algún tipo de desorden en Venezuela. Ojalá que los presidentes consigan, estos expresidentes, consigan algún sector de la oposición, ojalá haya algún sector en la oposición que entienda lo que significa dialogar. Nosotros hemos puesto en la mesa siempre que es muy difícil dialogar con quien no tiene palabra. Y en la derecha venezolana no hay palabra, no pueden sostener su palabra porque ellos no se gobiernan. Ellos tienen jefes en otro lado y pueden tener toda la disposición, pero le dan la orden y se acaba todo, absolutamente todo. Terminemos con lo siguiente, diputado. ¿Cómo imagina usted a Venezuela de aquí al año que viene sin esa figura del referéndum revocatorio desde el punto de vista político, social, económico? Porque los adversarios del gobierno lo pintan como una válvula de escape, como una manera de resolver la crisis de la que hablábamos hace un rato. Pero si no hay esa opción política, ¿qué alternativa hay para aliviar las tensiones que claramente se viven en Venezuela, sobre todo desde el punto de vista económico? La familia venezolana, el venezolano común y corriente, no me refiero a los políticos, a los partidos, están en este momento padeciendo los rigores en el campo del acceso a los alimentos, las medicinas, que más allá de las manipulaciones, las exageraciones de la prensa internacional, ciertamente son un problema grave que enfrenta la familia venezolana. No, y nosotros lo hemos reconocido, Ernesto, el presidente es el primero y ha enfrentado esto y ha hecho todos los esfuerzos y la poca plata que está llegando no se ha descuidado para nada lo que es la verdadera atención social y los derechos sociales de los venezolanos, no la demagogia planteada por la derecha. No es verdad, insistimos, que alguien pueda cambiar lo que hay en Venezuela solo porque cambia Nicolás Maduro. Eso no es verdad, eso no existe, ni ellos tienen el poder para hacerlo. Tendrían que entregarle Venezuela a una potencia extranjera para que ponga al frente 5.000 buques llenos de alimentos solo para solucionar el problema de ellos y después Venezuela quedaría vendida para el resto de las generaciones de venezolanos, las nuestras, nuestros hijos, nietos y todo lo que venga luego de nosotros. No seríamos una patria, seríamos un país, no tendríamos independencia. Solo seríamos un país con un nombre, Venezuela, de la cual le deberíamos al mundo, a buena parte del mundo, todo, absolutamente todo. Yo veo el futuro de nuestro país y lo veo con optimismo, en verdad. En verdad, yo creo que hay una gran crisis que viene mundial y nosotros somos un laboratorio. Lo que está ocurriendo en Venezuela en este momento va a ocurrir en otros países. Estoy seguro y convencido. El modelo capitalista en verdad es insostenible en el mundo. Y nosotros estamos viviendo ahorita probablemente lo que van a vivir muchos países en otro momento. Recuerda, Ernesto, que Venezuela fue el primer país del mundo que se levantó contra unas políticas neoliberales. 10 años después fue que hubo otras manifestaciones en otro lugar del mundo, pero fue Venezuela. De manera que lo que está ocurriendo en Venezuela lo que nos está preparando a nosotros para lo que seguro va a ocurrir en el mundo si sigue tal cual como va, si sigue pensándose que por la vía del consumismo, por la vía del capitalismo, vamos a preservar la especie humana. No hay forma. Fidel lo dijo hace mucho tiempo. Hay una especie en peligro de extinción, es la especie humana. Eso nos va a llevar a que se va a acabar la vida humana, el ser humano se va a acabar, si seguimos por esa vía. Nosotros lo vemos con mucho optimismo, en verdad. Y más allá de los problemas económicos, tenemos un país y un pueblo que está luchando todos los días. Mira, el que quiera que venga a Venezuela, para que vea a las 5 de la mañana que se para en una estación del metro, cómo está a las 5 de la mañana una estación del metro, llena de pueblo trabajador, de gente venezolana que va a trabajar.
con todos los problemas que hay, Ernesto, van a trabajar todos los días con entusiasmo, con los niños asistiendo a las escuelas, con mucho amor, gente que ama este país. Bueno, la campaña mediática es de proporciones muy grandes para un país tan pequeño como Venezuela. Por algo será. Primer país petrolero del mundo, cuarto en gas, séptima reserva del mundo en agua, minerales como el oro, el coltán, hierro. Razones por las cuales muchos quisieran ponerle la mano a Venezuela. Bueno, hemos llegado al final. ¿Se acabó? Diputado, se acabó por ahora. Dele un mensaje a nuestras usuarias y usuarios. No, desde aquí, desde este extraordinario programa y sobre todo desde Telesur, saludamos a todos los usuarios que nos ven en cualquier lugar del mundo. Una ventana abierta de lo que está ocurriendo en Venezuela, sobre la verdad de Venezuela. Perfecto. Muchas gracias. Gracias a ti, hermano. Muchas gracias. ¿Cómo se sintió? ¿Bien? Extraordinariamente bien. Qué bueno. Gracias, hermano. Amigas, amigos, hemos llegado al final del programa por el día de hoy. Los invitamos para una nueva oportunidad en 7 preguntas con este servidor, Ernesto Villegas, siempre con muchísimo respeto por ustedes. Hasta la próxima.